Hablamos, compartiendo ideas. Debate colectivo nos permite entender mejor. Buenas tardes, Antonio. El otro día hicimos una conferencia, organizamos una conferencia que se llamaba Religión, laicismo y neoliberalismo. La verdad es que la exposición fue tan extensa, y además las intervenciones de la gente también. Yo creo que fue el acto donde más intervenciones del público tuvimos. Yo vi, porque conocía el trabajo que habías hecho, el PowerPoint de la presentación, que quedaron varios temas un poco en el aire. Fundamentalmente, que pintaba ahí la palabra neoliberalismo, ¿no? Entonces a mí me gustaría un poco que esbozara, entre los 2 o 3 temas pendientes que nos quedaran, que esbozara esa relación religión-neoliberalismo, cómo la ves, en qué sentido la ves, y profundizaras un poco en este asunto, ¿no? Adelantamos un poco que si nos fijamos un poco en las costumbres de las personas de ahora, se han introducido una serie de comportamientos que no había antes. Hay una manera de vivir. La gente fundamentalmente se informa a través de la televisión, y quienes dominan no solamente la televisión, sino las redes sociales y otra serie de cuestiones, están legitimando la manera de comportarse. Y esa manera de comportarse no ha salido espontáneamente. Hemos dicho los medios, pero sobre todo hay un motor, una fuerza que dirigen fundamentalmente el comportamiento de las personas. Y esas fuerzas son prácticamente el mercado, al que tienen casi como Dios, y hay un consenso, se llama así, consenso de Washington, en el que al final, casi al final, no tanto al final del siglo pasado, se reunieron en la capital de Estados Unidos un montón de fuerzas importantes del mundo occidental, y dictaron una serie de normas, de 10 normas, que curiosamente pues se parecen a los 10 mandamientos, en la que una de las cuestiones importantes es que el capital debe de dirigir las fuerzas de la humanidad hacia el bien para toda la humanidad, aunque en el camino pudiera caer la democracia. Y de hecho, hay unas cuestiones que a veces la democracia se usa para su bien, y otras veces, cuando hay un inconveniente, pasan por encima. Aquel consenso de Washington pues decía una serie de cosas que era: primero, el mercado es lo importante, hay que quitar en la forma de gobernar la socialdemocracia, que de alguna manera es un impedimento para que ese predominio tan exagerado del capital juegue a su amplio. Que se rompan las fronteras entre unos países a otros, y esos son los que han abierto pues ese dominio tan exagerado que tienen los fondos de inversión, que dirigen qué país, que ha de funcionar eso, y sobre todo también que los medios de comunicación lleguen completamente hasta el último ciudadano. Como consecuencia de eso, tenemos precisamente el tipo de vida que tienen nuestras personas. Y la gran mayoría de las personas solamente se percibe la información que aparece en la televisión y en otra serie de medios. Y el rosario que tienen estas personas lo han puesto a alguien en un símil religioso, en el que, como he dicho antes, convierten al Dios mercado, y dicen que el mercado es por sí mismo el que resolverá completamente los problemas del mundo mundial. Eso han llegado y han visto un poco que han tenido que rectificar. El director, el responsable de la Reserva Federal de Estados Unidos, tuvo que decir que después de la crisis de 2008, en que esa inversión piramidal que termina en una persona había fracasado completamente.
y el que había sido presidente de Francia, dice que habría que recuperar o revisar el capitalismo. Aún así, en la concentración de capital llega estando a lo máximo, y ahora tiene sacerdotes principales o papas principales, como hemos visto precisamente el señor Trump, que desde su país impone a los demás países del entorno capitalista, e incluso ya aquellos capitalistas que andaban ocultos ahora salen adelante, como Elon Musk y otra serie de los Zuckerberg, que son precisamente los dueños de esas redes de comunicación, los que hacen comportarse así a esa ciudad, y se comporta realmente como una religión, con más influencia puede ser que incluso la que tuviera el capitalismo en aquel imperio que era el cristianismo en aquel imperio romano, a partir de la aceptación de esa religión como la del Estado. Sí, has mencionado a Donald Trump, que curiosamente tiene algunas contradicciones, porque has hablado de ese neoliberalismo de mercado libre y sin fronteras, y sin embargo Donald Trump va a imponer unas tasas que no es sino evidentemente es la imposición en defensa de los intereses de los Estados Unidos y de esas grandes élites norteamericanas, ¿no? Bueno, simplemente es apuntar a veces esa contradicción que tienen entre decir una cosa y de dónde está el liberalismo y realmente las medidas que toman, cómo imponer a Europa, por ejemplo, el que se gaste más en gastos militares y menos en bienestar social, de hecho, haciendo recortes. En cierto modo te diría, ¿cómo ves? ¿Quieres profundizar algo más en este tema del trumpismo desde un punto de vista laico, o simplemente pasamos a otras cuestiones? Yo es que creo que efectivamente, aunque se habla de capitalismo, hay también en esa manera de llegar al poder que se ha llegado al emperador, y el emperador se puede permitir esas contradicciones. Nerón tuvo aquel problema, le echó la culpa a los cristianos, y luego, sin embargo, los cristianos repercutieron sobre eso. Efectivamente, romper la frontera y los aranceles hace exactamente lo contrario, pero él tiene patente de corso y ha dicho en su determinado momento que él puede hacer y decir barbaridades en medio de Estados Unidos y la gente seguirá votándolo. Sí. ¿Qué se puede decir después de la invasión de aquel parlamento con esas personas que había? Y ahora él tiene capacidad para exonerarla de aquel delito. Sí, es curioso porque se habla de libertad, de quitar las fronteras a los capitales y a las mercancías, y primero eso no lo cumple con las tasas, pero es que todavía es mucho más rígido en el tema de las personas, porque ha impuesto a México, oiga, no deje usted pasar a un solo ciudadano a Estados Unidos porque si no le pongo tasas. Es decir, son esas contradicciones que tiene. ¿Y cómo ves tú las relaciones del Vaticano y el clero español con el Estado español o con otros países, la relación con la ONU o las organizaciones internacionales? Es decir, ¿cuál es el papel del Vaticano con un papa, aparentemente, yo lo creo, progresista en sus ideas, las relaciones con el resto, tanto con el Estado español como con el resto de instituciones internacionales? Conviene mirar a ese gran imperio, llamémosle así también, de la Iglesia, que hay personas que dicen, no me puedo creer que tenga tanto capital y que predique por los pobres. Yo creo que, como es el caso del imperio del dinero de Trump y lo demás, hay que reflexionar un poco. La Iglesia es una organización grande y dentro de ella hay una pluralidad. Hay una pluralidad importante y de referencia que a mí me parece importante, con una proyección social que no debiera de olvidarse. Juan XXIII fue un papa ya mayor que entró, hizo una gran revolución, e incluso respecto a España, que había sufrido precisamente el apoyo completo del Vaticano, de los Píos XI y XII, y que el Vaticano había apoyado claramente a todo el clero español. Él se planteó revisar y regenerar la imagen de la Iglesia aquí en España. Lo hizo, recordemos un poco en su momento, que propició que llegaran aquí los curas obreros, e incluso
contra ellos los tuvo que perseguir y tenía una cárcel concretamente para los cristianos, los obreros, en Zamora, y entonces, de alguna manera. Luego vino un papa de transición que es Pablo VI, de Pablo vi le decía un amigo mío porque veía, y entonces durante eso era una época de transición suave, pero en aquel momento hubo un problema importante. Marcincu era un personaje que llegó a hacerlo obispo o cardenal, que venía de Norteamérica y fue el que se encargó en principio de reponer el problema capital que tenía el Vaticano. Hubo muertes. Recuérdese que Juan Pablo I duró 33 días, que había habido por medio el problema del Banco Ambrosiano, y entonces llegó un momento, el mismo Papa se dejó, bueno, sucedió el sucesor de Juan Pablo II, pues fue un papa teólogo, y que incluso después de suceder a eso fue emérito, dejó porque el problema que había dentro del Vaticano con la curia ya era superior a su edad y cesó. Inmediatamente después se nombró a el Papa actual, el Papa Francisco, que ha actuado de una manera imitando en lo posible a Juan XXIII. Y entonces, claro, él ha estado luchando contra la curia vaticana, en la que hay mucha fuerza, e incluso está luchando contra el clero nacional de Francia, de Estados Unidos y de España. Esos cleros, esas naciones, pues tienen un clero distinto. Francia en Francia siempre ha sido una sociedad más avanzada, y entonces ha tenido un clero más asequible y se ha depurado con el problema de la pederastia y alguno más, y lo ha resuelto. En América tiene el problema también de las finanzas, porque el Vaticano necesita dinero y ahí a tranca y barranca van saliendo adelante. Luego en otros sitios ha perdido la batalla, que después hablaremos un poco hasta qué punto la política o la religión es un instrumento también político. Y ahora, con respecto a nivel internacional, sí hay un diálogo interconfesional en que se va avanzando. De por medio hay una lucha importante entre lo que es la multiculturalidad y la interculturalidad. La interculturalidad es el diálogo abierto para el conjunto de las culturas y de las religiones, que le permita reconocer a cada una, y eso. Y claro, eso pues tiene que entenderlo en la evolución del tiempo. Si ahora la yihad islámica es un poder, pues tienes que recordar un poco que en España también hubo sus cruzadas y lo demás. Y que hay una cultura que no la conocemos directamente, porque aquí en España pues muchas veces se dice es que los moros son salvajes, y desgraciadamente no conocemos que los moros recuperaron la cultura romana y la trajeron por el norte de África y dieron lugar después al andaluz y a la escuela de traductores de Toledo y a todas esas cosas. Entonces, desgraciadamente no conocemos eso. Y entonces, hombre, las religiones han sido siempre un instrumento de relación entre el trono y el poder. Y en esa dialéctica, pues hay, como en todos los colectivos, personas que tienden hacia el humanismo, es decir, que el ideal es que los hombres se reconozcan a sí mismos, y otros que están más cerca del dinero y del poder. En ese contexto dialéctico en el que tenemos que contemplar también a la Iglesia, también en el presente, porque ahí dentro hay esas creencias para un lado y para otro. Es curioso una cosa, porque es, como he mencionado, efectivamente esa sensación de que tenemos de que el Islam es todo igual, ¿no? Y yo recuerdo con mucho cariño un libro de Amin Maalouf,
que se llamaba Identidades asesinas o algo por el estilo, a veces se llama, donde expone claramente que no, que el Islam es una cosa muy heterogénea y que además el islamismo muchas veces ha sido tremendamente abierto y ha convivido en muchos países, incluso en España en la época musulmana, donde los cristianos y los judíos y los musulmanes podían vivir en absoluta libertad de culto, ¿no? Y yo creo que también pasa lo mismo dentro del cristianismo, que podemos ver que no es un mundo homogéneo, no podemos decir los católicos o los tal, y aquí en España tenemos desde los colectivos cristianos de base o la misma OAC, que hacen una labor social importante, a los guerrilleros estos de Cristo Rey, o los legionarios de Cristo, o los abogados cristianos. ¿Cómo esa pluralidad, cómo la analizas o cómo crees que debemos de afrontarla racionalmente, ¿no? He dicho antes que sí, sí, por eso digo que ya lo has contestado en cierto modo, pero bueno, quería insistir. Sí, y en los colectivos... Tenía la pregunta preparada. Sí, pero en los colectivos eso precisamente es conveniente que nunca, dice alguien, nunca tiremos el niño con el agua. O sea, hay que tener una perspectiva abierta y estar que enfrente, ponernos en el lugar del otro, que cada cual es hijo un poco de su historia, de sus tradiciones, y aunque tenga un ideal, un utopismo de lo demás, no deja de tener señas de identidad en sí mismo. Y en todas las culturas ha habido siempre quienes han desentonado con respecto al credo principal. Hablaba del Islam, hombre, los sunitas y los otros que tienen los hermanos musulmanes en Egipto, e incluso hay entre los musulmanes, hay ateos también, o sea que sí, parece que es un todo continuo y no, y entre ellos hay una gran variedad. Y entonces yo tengo amigos también que son, si no ateos, así que son laicos, en el sentido de que tienen su conducta, su visión, su ideología muy diferencial y a veces mucho más cerca de los europeos, del mundo mundial, que de ese todo que se puede decir los árabes, los musulmanes y lo demás. Entonces es importante distinguir claramente y como bien has dicho, la pluralidad que hay dentro de dentro de la iglesia cristiana, pues bueno, tenemos que recordar un poco que aquella iglesia empezó a fracturarse fundamentalmente en Alemania con Lutero. Allí en su momento, y hubo también una contraofensa a eso, Trento, en el sentido de mantener todavía el ideal de aquel. Efectivamente, a veces se quiere decir que Europa es cristiana y es religiosa. Habría que retomar eso claramente, porque Lutero llevó a que en Europa hubiera una guerra de religión casi eterna y permanente, e incluso a partir de ahí la religión, la católica, por aquello, y que sobre católico habría que decir mucho, o sea que en que hubo la gran difusión, se llamaban protestantes o evangélicos a los precisamente, o luteranos, los que a partir de ahí los calvinistas serían en Suiza, los hugonotes en otros sitios, y los anglicanos en Gran Bretaña, y los evangélicos han hecho 18.000 excisiones en las que... Pero volviendo a España, hay una gran diferencia, hay siempre un catolicismo nacional, que desde siempre ha estado y es una línea continua de lo que llamamos una de las dos Españas. Esa una de las dos Españas sigue todavía vigente en el sentido de que son una concepción de la religión concomitante con el poder nacional, con el poder imperial, porque se dice de hace mucho tiempo por el imperio hacia Dios. Y ese sector de la Iglesia católica, que a veces te sorprende, porque llegar y algunos de esos cristianos
o católicos recalcitrantes, no le importa, sin embargo, decirle al Papa actual, señor Bergoglio. O sea, que en ese momento la religión es un instrumento para cercano al poder. Entonces, claro, dentro de los que se gestan como católicos, pues hay una gradación hacia esa situación dogmática en la que están todas las organizaciones de las que tú has hablado. El Yunque, que es directamente violento, y luego pues los abogados cristianos y el ateuí, y los que ha dicho que eran legionarios de Cristo, en fin, y los otros que son que dirigía prácticamente quien es hoy el hermano del presidente de la comunidad, Argüello. Kiko Argüello era alguien que hegemonizaba, lideraba un grupo importante de los Kikos, que se llama. Sí. De todas formas, el otro día lo hablaste ya, pero quizá porque la transparencia, los números eran pequeñitos y tal, si quieres comentar algo acerca de la evolución en las encuestas del CIS, fundamentalmente, de qué evolución ponen para en la implantación de la religión o las religiones en España. El CIS, por adelantar, y el CIS realmente va diciendo que está habiendo una ligera y continua en el tiempo disminución de las personas que se proclaman católicas, y todavía es más reducido el número de los que luego dice que son de misa diaria, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo ves ese asunto? Sí, si se mira por los signos externos, España y gran parte de Europa es una sociedad secularizada. O sea, la religión, si quitamos las procesiones, la Semana Santa, en la que... Por eso es quitar mucho, ¿eh? Eso es quitar mucho, sí, aquí en Andalucía al menos. Sí, pero sí. Es unos signos fundamentalmente estacionales, que, como diría Antonio Machado y su padre Demófilo, en el sentido de que si se tiene como una tradición, las fiestas de la primavera, que dice la saeta y todo eso, es otra cosa distinta. Cuando ya entramos en religión, en el sentido de la adoración a Dios y lo demás, entonces habrá que distinguir entre quienes tienen esa religión, no solo porque lo han bautizado, porque casi todos estamos bautizados, y si alguien ha querido salirse de la propia religión, ha tenido que apostatar. Hemos hecho. Pero ahora, ya quienes están allí, pues hay una gran cantidad de católicos que es esa sociedad secularizada. Hay un porcentaje que mantienen eso, y cabe decir que incluso entre ese porcentaje que sí son coherentes en su vida diaria con el credo al que sirven, que llegan a considerarse a sí mismos laicistas, que es un poco lo que tú has mencionado antes, los cristianos de base y otra serie de confesiones, la OA y otra serie de grupos que están lejos de lo que es la cúspide, la iglesia institución. Entonces, se hace el INE, el Instituto Nacional de Estadística, hace casi una encuesta mensual en la que, preguntando por quienes van normalmente al culto, o sea, practican los mandamientos como tal, y quienes no, luego también ese porcentaje que no solamente no se dicen católicos, sino que ya manifiestan una manera de pensar muy distinta de los católicos. Entonces hay quienes se definen simplemente no creyentes, hay quien se define incluso agnósticos, pero quienes no están precisamente con su matiz religioso normal. Entonces, últimamente pues hay un porcentaje muy pequeño de otras religiones que va creciendo con la inmigración. Otro porcentaje que también va creciendo en la medida en que la ciencia avanza y la gente reflexiona sobre esto, que sería el bloque de los no creyentes, de los ateos directamente, y de ese bloque que no profesa religión alguna.
Y luego sí, otro bloque que era casi similar en número al de no creyentes, pero que va disminuyendo un poco en función también porque las encuestas que se han hecho entre la gente por edades, los de menor edades, va creciendo los no creyentes. Y como consecuencia de eso, la proyección que se puede hacer hacia el futuro es que los no creyentes crezcan más en detrimento de los otros grupos. Sí, digamos que los jóvenes se han pasado al dios TikTok, ¿no? Bueno, yo me preocuparía de eso, sí. Porque los jóvenes a mí me preocupa, que soy un viejo cascarrabia en el sentido, porque yo creo que muchos jóvenes no creen en nada. Sí, sí. Entonces sería bueno que aparte de las creencias religiosas o no religiosas, tuvieran una creencia como ciudadanos para ver la situación muy preocupante en la que estamos, si hablamos del cambio climático, si hablamos de el crecimiento por el crecimiento que ataca precisamente al planeta y otra serie de cuestiones. Antonio, he visto que has traído una serie de libros sobre temas de religiosidad. Pues antes de acabar la entrevista, ¿por qué no nos cuentas un poco esos libros que has traído, un poco el objetivo y su... Por ejemplo, veo que tienes uno que a mí me encantó, que es de José Saramago, El Evangelio según Jesucristo, que es curiosamente un libro sin un solo punto de aparte, pero que relata ese Jesús humano, ¿no? Ese Jesús que se siente en cierto modo culpable, por ejemplo, de la matanza de los santos inocentes, porque dice, mi padre se preocupó de salvarme a mí, pero no se preocupó de salvar al resto de niños que mataron, ¿no? Y todas, tal y como lo cuenta Saramago, digamos, arrastra durante toda su vida ese sentido de culpabilidad, de que él se salvó, pero los inocentes murieron, ¿no? Pero bueno, háblalo tú y no yo, estamos aquí para eso. Sí, es muy conveniente, primero, romper con ese prejuicio de que los laicistas somos comecuras y hay que decir exactamente que los laicistas somos principalmente humanistas. Lo que queremos es ser humanos y en el sentido de que en cuanto personas nos relacionemos bien entre nosotros, sin trauma y sin coacciones como a veces las religiones han significado. En ese camino, yo ahora recuerdo a un ateo que dice, ateo, demonio. No, precisamente el comentario tú que has hecho de Saramago. Saramago en este libro que dice El Evangelio según Jesucristo. No se puede encontrar un texto y una explicación tan respetuosa con la concepción de Jesucristo. Para el ateo puede decir, hay dudas sobre su ubicación histórica, pero lo que significa ese mensaje es importante y es, en lo que se ha contado, es irreprochable. Y desde cualquier persona de bien corresponde respetar y aceptar los valores que ahí se dan. Igual que has dicho anteriormente, hemos comentado también las cruzadas vistas por los árabes. Entonces, claro, lo que pasa casi siempre de dos confrontaciones es que no tenemos la versión completa de los dos. Y la versión completa de los dos bandos nos hace personas más abiertas, más asequibles, más humanistas. Y luego hemos comentado también, ya entrando, hemos comentado del Islam. Yo tengo un amigo que es iraquí y es profesor en una universidad de Barcelona y él es laicista y acude también a Europa Laica y tiene dos libros muy interesantes en el que se habla del libre pensamiento en el Islam. Porque cuando aquí hablamos determinadamente de librepensadores parece que son un demonio, y luego hay feminismo en el Islam y hay también hasta laicistas en el Islam. Entonces la cultura de esos países que desgraciadamente despreciamos y que trajeron por el norte de África todo lo que se había degradado en el Imperio Romano y esto nos ha permitido esa continuidad. Sigue con los libros que
Este es de Walid Salet. Salet, sí. Y el mismo. Walid Salet. Es un amigo que cuando nos juntamos allí en algunas reuniones de los laicistas, siempre bebemos. Luego, hombre, efectivamente hay aquí varios libros que a quienes quieran profundizar, pues sepan exactamente. La Iglesia en España pues ha tenido épocas distintas, hablando ya en nuestro siglo. Una es exageradamente. El tema lo escribió este catedrático de... Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco. Julián Casanova. Por cierto, me parece que Julián Casanova ha sacado ahora, ayer o tal, un libro sobre Franco que tiene muy buen aspecto. He confundido yo esto, que era esta obra, la obra principal que él tiene, La Iglesia de Franco. Uh-huh. Ahí sale pues Franco bajo palio y todo lo que significó. Y eso llega pues hasta el 75, hasta que muere Franco. Y luego hay otra historia en la que cuenta un poco ese esfuerzo de la Iglesia por llegar a la esencia, a lo que quería Juan XXIII, y sin embargo, pues también cuenta que hay una Iglesia española que es recalcitrante y que el propio Francisco ha intentado también pedirle que sea más conciliadora. Francisco no ha venido a España porque cada vez que ha tenido un contacto a la iglesia tradicional, esa de españolazo, le dice, espero que os reconciliéis. Porque se ha encontrado, yo me recuerdo, pues en fin, ya Juan Pablo II ha dicho una serie de cuestiones, y cuando se ha dicho aquí algo de memoria histórica, él dice, hay que ver como la derecha no abramos la guerra, la fobia. Sin embargo, él en esos mismos tiempos seguía todavía adorando o liberando o ensalzando a sus mismos mártires, los mártires, mientras que en las cunetas pues sigue un porcentaje importante de la gente, las personas que murieron durante la guerra y después de la guerra. Bueno, y por último, tú estás en Andalucía Laica, que es una parte de Europa Laica y de la organización en España. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué cosas hacéis en Andalucía Laica? ¿Qué actividades hacéis? Me imagino que te gustaría que hubiera más gente, ¿no? Y que participara más gente. ¿Qué actividades hacéis normalmente? Sí, Europa Laica surge a principios de este siglo. Se reúnen varios grupos que tenían esa función desde antes, pero se federan en eso, y lo que se pretenden en sí mismos es favorecer la democracia, en el sentido de que en gran parte, otros son colaboradores, como hemos dicho, desde el poder establecido se ha ido en contra de la democracia. Recordamos un poco que hemos dicho al principio que el laicismo viene de Laos, que es el pueblo libre que se entiende entre sí, y como hay que entenderse todo bajo teja, en el sentido que somos vecinos tenemos que arreglar conjuntamente los problemas sin exclusiones de nadie, y que el que tenga exclusiones que lo haga aparte. Entonces ha habido problemas, pues ya aquí residuales, que son bastante importantes, en el sentido de que el nacionalcatolicismo, en el que el catolicismo era religión única, no ha permitido esa democracia en el que se distinga claramente un papel de otro. Linares, pues de vez en cuando tenemos precisamente, se ha elegido a la patrona como alcaldesa perpetua. O sea, yo no elegí a mis municipios para que fueran al cielo, yo lo elegí para que gobernaran lo de los humanos que tenemos aquí. No. Es un problema además no solo porque eso, efectivamente, eso indica mucho, pero es que luego la Iglesia Católica tiene una incidencia muy importante en fastidiar a los que no son católicos, por ejemplo, oponiéndose a la eutanasia y haciendo que los médicos y los colegios de médicos boicoteen la posibilidad de la eutanasia, al aborto, al divorcio incluso en su día, es decir, que ellos
no solo que tienen derecho a tener sus creencias, pero no a imponer esas creencias a la totalidad de la población, donde además hay no solo de otras religiones, sino, como tú bien has dicho antes, cada vez mayor, un gran número cada vez mayor de agnósticos y ateos, por lo tanto, y ellos sin embargo siguen forzando a las instituciones, a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, a que esas leyes progresistas de defensa de la libertad de las personas, de libertad para poder hacer la eutanasia, es decir, elegir tú el momento y cómo mueres, el tema del aborto cuando no quieres tener un embarazo no deseado, o incluso, insisto, antiguamente, todas esas cosas se oponen a ellas y las boicotean, como dijo Aznar, con todos los medios que tienen, que no son pocos. Sí. En ese sentido, pues Europa Laica y Andalucía Laica, en cada uno de nuestros sitios, promovemos una serie de campañas que van tratando de romper el clericalismo, que son los excesos que las religiones tienen frente al poder y hacia la ciudadanía, coartándole, como tú has dicho. Entonces, efectivamente, hay uno de los problemas que creemos esencial, que es el tipo de la educación. Entrar en la educación es un empeño especial que tiene la Iglesia, porque lo ha tenido a lo largo de la historia y no se resigna a no estar dentro. En su momento, la Constitución del 31 pues decía la escuela tiene que ser laica, y que los niños no pasen como pasan ahora, que con 3 años ya que se empieza el preescolar ya están instruyendo. Y se impide se hace la segregación, porque se juntan niños de familias bien y niños de pobres. Sería más rico desde el principio que no fuera la educación segregadora, que al final se hace también en función de la clase social, se hace el Opus sigue manteniendo todavía contra la ley la segregación por sexo. Y hay una serie de barbaridades, incluso tiene adoctrinadores en los colegios, obliga en principio a que los padres tienen que decir, y incluso desde el laicismo le hemos propuesto, bueno, porque tienen ese empeño, organicemos un poco de que la religión se dé al principio o al final, y quienes no tengan eso puedan venir a su hora precisamente a la escuela. Hay imposibilidad, he comentado también arriba el problema de la ciencia y la educación que se contravienen permanentemente. Tú has hablado claramente en el tema religioso en las instituciones, en los hospitales, en los cuarteles y en lo demás, sí, tienen incluso su autoridad, porque al cura lo llaman, tiene su nombre especial, en fin, y entonces todo eso. Pero además de eso hay mucho más, que precisamente las coacciones que hacen las abogadas cristianas en eso. Hay además la influencia que las instituciones también benéficas con el hecho de la ayuda, coartan la libertad de conciencia de cada uno. Hay además la riqueza inmensas que tiene la Iglesia, que pide por todos sitios, pide. Ahora mismo están hechas las inmatriculaciones desde el franquismo hasta acá, quieren apoderarse de una serie de edificios que quieren y lo han hecho, más de 30.000. Y lo han hecho con la inmatriculación. Edificios de terreno. Porque recordamos un poco, recordemos un poco que las catedrales y la iglesia se hacían con la aportación de los burgueses y con la aportación de los obreros. Los obreros llegaban y prestaban allí su trabajo, los burgueses, en función del dinero que tenían, aportaban también, y eso eran obras del pueblo. Eran casas del pueblo. En determinado momento incluso se utilizaban, porque estaban blanqueadas, para cuando había epidemia, se utilizaban para un montón de cosas, e incluso en muchas de ellas, en sus coros, se hacían las cancillerías, se reunían los gobiernos de las distintas. ¿Qué vamos a decir de la historia? Que se escribe siempre por el vencedor de eso.
hemos dicho, y también la tremenda influencia de las religiones dentro, cercano al gobierno. O sea, todavía siguen existiendo los concordatos. Los concordatos en España son un freno permanente para que los cristianos ejerzan su libertad completa. Tienen el impuesto del IRPF, que es algo incomprensible, en el sentido de que se aparta de las aportaciones de cada contribuyente un 7%, y eso ya deja de ir a la caja común y va a Cáritas, e incluso se fija también para obras sociales, para que no sea solamente la religión católica, sino la otra que lleven ese dinero. Si ese dinero, muchas veces ya se sabe que se pide caridad cuando no hay justicia. Si hubiera justicia, ese dinero tendría que seguir su camino directo para que no hubiera limitaciones al atenderlo. Hay infinidad de cosas, campañas directas, escuela, religión fuera de la escuela, otra serie de funciones de los hospitales, de los centros de salud, de la atención a menores, de atención también a la dependencia, residencias mayores. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ya hemos acabado la conferencia, ¿no? Con esta segunda parte, no, yo creo que, en fin, lo que sí es cierto... Hombre, siempre quedan temas, fíjate, casi las inmatriculaciones casi merecerían una sesión entera sobre la misma, ¿no? Porque es un tema terrible, ¿no? Porque si fuera a recuperar... No lo entendería tampoco, porque tú has explicado muy bien que muchos de esos, las iglesias y tal, eran temas del pueblo, no de tal. Pero bueno, en cualquier caso podría entender que era una aportación a la iglesia. Pero es que se han inmatriculado trigales, montes, hasta edificios laicos, que no de un estanco, que como no estaba puesto a nombre de nadie, pues por la ley, una ley de Aznar y tal, pues la iglesia les exige que se ponga su nombre. Y se han llevado cosas hasta plazas públicas. Esta plaza que era del pueblo ya no es del pueblo, ya es de la iglesia. Como bien ha dicho, habría temas interesantes, precisamente el de las inmatriculaciones, y uno que he dicho yo con especial intención, que es el de la religión y la escuela. Pues aquí lo dejamos entonces. Muchas gracias, Antonio.